Bienvenidos a este nuevo Preceptorship Comunidad, donde vamos a hablar del paciente también en su dimensión más humana, más enfrentado a sus miedos, a enfrentar una enfermedad que está tan ligado a la mortalidad, a ese momento donde el paciente, sus seres queridos se enfrentan con una enfermedad que es grave y van en búsqueda de consuelo, de apoyo, de ayuda, de asesoramiento a sus líderes religiosos, si pertenecen a alguna comunidad, o hacen una búsqueda hacia la filosofía o la teología. Por eso les damos la bienvenida a todos. Empiezo con el doctor Vela. Buenas tardes, doctor Santiago Vela, presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. ¿Por qué es tan importante entender al paciente en su dimensión también humana, ¿no? desde su lugar de médico? Bueno, porque, digamos, la patología oncológica, el cáncer, está atravesado culturalmente y en términos reales por el dramatismo de la enfermedad. En un sentido interpretativo cultural, está atravesado por múltiples factores que hacen a la salud integral del paciente, y entre esos factores está la psicología, el espíritu, la trascendencia, está el cambio de filosofía de vida, digamos, o de modo de vida, está involucrado, y después los aspectos biológicos que todos conocemos y que son una partecita del problema, porque en realidad si uno de los otros aspectos no funciona bien, no nos va a ir bien a nosotros tampoco. Eso yo y mis colegas, ¿no? Tenemos una clara convicción de que eso es así. Entonces, por ahí siempre digo, es más importante que trabaje otra persona antes que el médico, ¿no? Y es lo que tratamos de extender a la comunidad médica también, a la comunidad de oncólogos, que a veces, bueno, nos metemos mucho en lo biológico y nos olvidamos de los otros aspectos, y sin eso no podemos avanzar. Bueno, Por eso es el interés de abordar cosas. Sí. Le vamos a dar la bienvenida al padre Daniel López, es sacerdote católico jesuita, doctor en filosofía, licenciado en teología y decano de la Facultad de Filosofía de la UCA de Córdoba. Buenas tardes, ¿Qué tal? Buenas Daniel, tardes. ¿cómo Muchas le va? Gracias. Buenas tardes, gracias por invitarme. ¿Cómo es la situación cuando alguien de su comunidad se acerca en búsqueda de ayuda, ¿no? ¿Qué es lo que el paciente o el familiar del paciente está buscando cuando consulta, por ejemplo, a un cura? Y bueno, generalmente cuando se acercan de parte del que padece, digamos, la enfermedad, muchas veces la búsqueda, preguntas que van ligadas a la búsqueda de sentido, ¿no? Cómo darle sentido a lo que viven. También la pregunta del por qué o el para qué puede transformarse después en la pregunta por el para qué, ¿no? Y del lado de los familiares, de los amigos, más bien la pregunta va siempre en orden a cómo acompañar, ¿no? Una situación que muchas veces se presenta de golpe y que, bueno, que no siempre hay como elementos, ¿no?, conocidos como para acompañar al otro, ¿no? Entonces bueno, uno es el sentido y el otro es cómo acompañar. Son las dos preguntas como más frecuentes o más fuertes, ¿no? Le doy la bienvenida al rabino Fabián Skornik. Él es el rabino de la comunidad Lambrotacol. Buenas tardes, Fabián, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Mucho gusto, gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo se da una respuesta desde la religión ante una enfermedad tan grave, ¿no? Donde el paciente se enfrenta a una enfermedad que considera que está totalmente ligada con la mortalidad? ¿Cómo desde la religión se puede dar consuelo? Bueno, vos es que nosotros tratamos de basar nuestra práctica y nuestras creencias en la Torá, en el Antiguo Testamento, como llama el mundo cristiano, de nuestros textos sagrados. Y allí encontramos un ejemplo muy interesante, porque en el libro de Levítico, en el tercer libro del Pentateuco, encontramos que cuando una persona padece ciertas enfermedades en la piel, el texto dice: anda a tu Cohen, a tu sacerdote. Uno hubiera esperado que lo mande al médico. ¿Pero por qué también lo manda al sacerdote? Porque descubrir una enfermedad tiene un montón de implicancias en la persona, en el ser.
Y quizás todos sabemos que hay que ir a un médico a encontrar una respuesta y un acompañamiento desde la ciencia y desde la posibilidad de curarse, pero además tiene que sanarse esa persona. Entonces, debe poder acercarse a alguien que le pueda brindar contención, que le pueda brindar empatía, que pueda tratar de ayudarlo a quitarse culpa si es que la siente por haberse enfermado, a quitarle vergüenza, que a veces quien está enfermo lo esconde, le da vergüenza y prefiere no decirlo, y a brindarle lo que más necesita una persona que está enferma, y es un abrazo, cariño, la idea de que a nosotros nos importa lo que te pasa, y lo que te pasa para nosotros es tan importante que estamos dispuestos a darte lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo, nuestra escucha, nuestra atención. Seguramente no tenemos las herramientas de la ciencia para curar a la persona, pero tenemos varias herramientas para sanar esa neyamá, ese alma de esa persona, y tratar de acompañarla en ese proceso. Y ahora le doy la bienvenida a Iván Petrella, que es doctor en filosofía. Él está en Boston, en Harvard en este momento. Iván es ex paciente, transitó la enfermedad hace muy poco, y él encontró en la filosofía también, no sé, ¿qué puedo decir, Iván? Una guía, una respuesta, una manera de acompañar también. Es que a mí me pasa algo un poco distinto y me siento en cierta desventaja acá. ¿Por qué? Porque yo digamos, no soy creyente, digamos, yo soy agnóstico. Para los que no saben, que nos están escuchando, el ateo no cree en Dios, el creyente cree, y el agnóstico es la persona para quien la pregunta de Dios o la pregunta del sentido total de la vida es una pregunta fundamental, pero que no tiene certezas. Yo no sé. ¿No? Cuando el avión se mueve, me vuelvo un poco más creyente, pero con los pies sobre la tierra soy agnóstico. No sé si hay un más allá. Entonces, ¿por qué es la desventaja? Porque creo que las religiones, como te anclan, te ordenan, en muchos casos te dan certezas y generalmente te dicen que la muerte no es el final, ¿no? Que no se acabó todo con tu muerte. Y el miedo al cáncer, en el fondo, es el miedo a la muerte, ¿no? El problema no es la enfermedad, el problema es que, bueno, te podés llegar a morir y te la enfrentás así de golpe, y gran parte de nuestras vidas es tratar de evitar el hecho de que vamos a morir, ¿no? Digamos, no lo tenemos como en mente. Entonces, digamos, no, si uno no puede ir a las certezas de la religión, ¿a dónde vas? ¿No? Me parece que es una pregunta importante. Y yo puedo decir, bueno, ¿a dónde fui yo? Bueno, por un lado, ¿viste? Como tengo herencia familiar católica y nos casamos por iglesia un poco por mis viejos, bueno, fui a entregarle un libro que había escrito sobre religiones al sacerdote que nos casó, y le di el libro y dije, che, y no te conté, pero tengo cáncer, ¿no? O sea que los contactos que tenés, usalos. O sea que, viste, digamos, por ese lado uno quería estar cubierto por si acaso. Pero por el otro lado, a mí en filosofía me gustan mucho los estoicos, Epicteto, Marco Aurelio, y ahí hay dos ideas que me parecen útiles para personas que se enfrentan a algo parecido. Por un lado, la idea del carpe diem, que básicamente quiere decir vivir el momento, que realmente se traduce hoy en la cultura contemporánea con salir de fiesta, etcétera, etcétera, pero no tenía que ver con eso. Tenía que ver con entender que este momento que vivimos es único, y cuando uno se enfrenta a la posibilidad de la muerte, la verdad vive el presente con mucha más intensidad. Sea la relación con tu hijo, con tu mujer, con los afectos, con las cosas que te apasionan, porque sentís de repente que eso se puede terminar, y no lo tenías tan claro antes. Pero por el otro lado, los estoicos te dicen que hay que vivir el presente porque el pasado ya fue, el futuro no llegó, no tenés otra cosa que el presente. Y que cuando estás muy enfermo, creo que eso es importante porque te pone metas sobre lo que vos podés controlar. Vos podés controlar solamente el presente, no el futuro y el pasado. Y cuando te enfrentás con una enfermedad terrible, el sentir que algo podés manejar, los tratamientos, tu dieta, rodearte con las cosas que más te sirven para ser fuerte en este momento, es algo que realmente es muy importante, y no perderse, ¿no?, en lo que pudiste haber hecho en el pasado y la incógnita de lo que te espera en el futuro. Tengo la duda si una vez que atravesaste la enfermedad, Iván, y te curaste y por suerte estás muy bien,
¿Eso se olvidó o quedó en vos, esa sensación de vivir el presente? Bueno, creo que un poco curarte, y de nuevo vos como dijiste, lo mío fue relativamente reciente, hay como una vuelta a la normalidad, ¿no? Al mismo tiempo, hay un ejercicio que no sé quién me lo dijo en su momento, pero digamos que hago, que muchas veces hay cosas laborales, o etcétera, que uno no tiene muchas ganas de hacer, y las vive como, qué garrón que tengo que hacer esto, ¿no? Después de estar enfermo, trato de tener una nota mental que en vez de decir qué garrón que tengo que hacer esto, a pesar que ese es un garrón, es qué bueno que tengo la oportunidad de hacer esto, ¿no? Y eso es una actitud que sí me cambió un poco en el hecho de estar enfermo. Digamos, la verdad que cada día es una oportunidad, ¿no? De vivir y hacer las cosas que uno disfruta. Y esta pregunta se la voy a hacer a todos, y empiezo por vos, Iván. ¿Te consultaste por qué a mí y a Daniel y a Fabián les quiero preguntar cómo se responde esa pregunta, ¿no? Cuando dicen ¿por qué a mí? O ¿por qué a mi ser querido? O ¿por qué a mi pareja? ¿Por qué? Digamos, ¿es algo que vos transitaste esa pregunta? No, no, te diría, tal vez me lo pregunté, pero en el sentido más bien biológico, médico, porque no tengo antecedentes inmediatos en la familia. ¿Viste? Tengo, bueno, primos, ¿viste? Que han tenido, pero padres no, etcétera. O sea que me pregunté, onda, che, ¿qué onda? ¿Por qué justo a mí, viste? No hay antecedentes, pero no en el sentido existencial, ¿no? Qué injusto que esto me haya tocado a mí, etcétera, etcétera. De esa manera no, no me lo pregunté. Y a Daniel le pregunto, ¿cómo se responde o qué respuesta se da ante esa pregunta? Sí, respuestas así, tipo certezas, frente a esto, por supuesto que no hay, ¿no? Porque estamos frente a la cuestión ya del mal y del sufrimiento, tienen algo de sinsentido con lo que hay que confrontarse, aunque creamos en Dios, ¿no? Entonces, más bien la respuesta puede ir hacia la búsqueda del sentido, ¿no? De ese por qué que de a poco se transforma no solo en un para qué, ¿no? Darle sentido, pero también muchas veces en las oportunidades, ¿no? Que presentan estas situaciones que son a veces límites, ¿no? Iván creo que decía, bueno, ciertamente que esto me cambió, ¿no? Y las experiencias donde padecemos estas situaciones límites nos cambian, a mí me gusta la expresión nos transfiguran, ¿no? Porque al atravesar todo esto, y quizás el acompañamiento sea ayudar a atravesar esto, o este tipo de situaciones, y bueno, nos abren a otras dimensiones, ¿no? Por ejemplo, aceptar la vida como un don, gratuitamente, que creo que muchas de las cosas que dijo Iván van en esa línea también, ¿no? Atravesar también que la vida está como entretejidas, al menos mientras las vivimos acá, de sombras, de luces, aceptar también nuestras necesidades, es decir, aceptar nuestra vulnerabilidad, que muchas veces cuando no atravesamos la enfermedad vivimos más bien bajo el régimen de la omnipotencia, y en cambio todas estas cosas nos van transfigurando y nos van revelando más bien lo más propio humano, puede emerger lo más propio humano que somos, ¿no? Así que más bien esa pregunta en general suele ser o suele ir guiada no de una respuesta inmediata, sino de ayudar a escuchar y ayudar a transitar un proceso de encontrar un sentido, ¿no? Por supuesto también a la Fabián, luz de la fe, ¿no? Fabián, Sí, en este caso creo que me identifico más con lo que decía Daniel y a diferencia de lo que decía Iván sobre las religiones, donde ¿no? Yo tengo algunas creencias y muchas dudas. Certezas no tengo casi ninguna. Y creo que no es nuestra función devolver certezas a preguntas inciertas de la gente, sino simplemente estar y acompañar en el recorrido, porque yo no le voy a poder contestar a nadie por qué a vos te pasó esto, por qué a mí. Pero sí voy a poder responderle a alguien, como te tocó esto, te voy a ayudar, te voy a acompañar. Mm. Y quizás lo máximo que podemos hacer está por ese lado. Y como decían todos recién, estas experiencias implican una transformación de tu vida completa. Quizás
va a depender cuánto te transforme y cuánto te dificulte la vida a partir de esto, el recorrido de vida tuyo previo hasta ese momento. Quien a veces transita una vida religiosa, a veces lo hace desde la ingenuidad de aquel que dice, no, yo soy una persona religiosa y hago las cosas bien, a mí nunca me va a pasar. Y en realidad no es esa la certeza religiosa o la propuesta religiosa. La propuesta religiosa es transitar una vida religiosa, espiritual, porque cuando te pase algo, porque a todos nos van a pasar cosas que no queremos, vas a tener más herramientas para enfrentarlo. No se trata de garantizarle a la persona que no te van a pasar cosas como el cáncer, sino que llegado el caso que tengas un golpe en la vida como una enfermedad posible terminal que descubras, tengas la posibilidad de tener tus herramientas para transitar este camino. Y por supuesto que hay gente que recién empieza a buscar esas herramientas cuando se encuentra con la enfermedad, y hay gente que la transita desde antes, y eso no significa que lo vas a pasar mejor o peor. Cada uno tiene que encontrar su propio camino, elegir su propia aventura, podemos extrapolarlo de los libros, y a partir de allí, lo único que podemos hacer nosotros, por lo menos desde mi convicción, es tomarte de la mano y caminar con vos. Y Fabián, desde tu experiencia, hay gente que nunca se había acercado a tu comunidad o no se había acercado a la religión, y a partir de esta situación de una enfermedad propia o de un ser querido, ahí se abre a esta experiencia. Sí, pasa. Con todo tipo de tragedias. La gente que enfrenta una enfermedad o una muerte de un ser querido o un accidente o algo que no esperaba, incluso un problema económico importante, suele acercarse, o por lo menos mucha gente en esa situación se acerca a una comunidad como la nuestra, y nosotros estamos allí para poder recibirlos. Lo que pasa, como siempre, es como la gente que emigra. Cuando vos emigrás por convicción, llegás a un país y te asentás en el país con la convicción de que querías emigrar. Cuando vos emigrás porque debes escaparte de una crisis económica o lo que fuera de tu entorno, te va a costar mucho más adaptarte a ese cambio migratorio. Bueno, quien se acerca a lo religioso por un problema puntual, le va a costar mucho más la propuesta de vida religiosa, y probablemente cuando supere el problema tal vez la abandone o la deje. El que se acerca por convicción, en una búsqueda, no convicción de certezas, sino de una búsqueda que tiene esa persona, hay más posibilidades de que pueda sentirse a gusto y encontrar aquí un camino de acompañamiento y de desarrollo de vida espiritual. Doctor Vela, ¿cómo se hacen situaciones para que las creencias de las personas tampoco interfieran con la parte médica, ¿no? La fe o las creencias, en algunos casos pueden ser hasta extremas, digo. Como médico, ¿cómo trabajan esto, ¿no? Que sean dos ámbitos que se complementen y no que uno interfiera en el otro. Digamos, en general yo podría decir que la interferencia de la espiritualidad nunca es negativa. Hay interferencias negativas en cuanto a bloqueos terapéuticos, pero me da la impresión que rozan más bien lo patológico desde lo psiquiátrico, ¿no? Lo voy a decir con honestidad. Me parece que en general la gente, cualquiera sea la religión, inclusive los ateos o agnósticos, como mencionó Iván recién, buscan seguir adelante, y en general lo que uno trata de hacer ver, yo veo pacientes que son ateos, que son agnósticos, que son católicos, que son judíos o que son evangelistas, y en general lo que uno trata de hacer, o lo que yo veo, es que valoricen la dimensión humana que tienen como seres humanos, valga la redundancia, y en este sentido los lazos de solidaridad con la familia, los lazos de solidaridad con los amigos, los lazos de solidaridad con la comunidad en general, el perdón, el arrepentimiento. Trato de estimular eso desde una línea filosófica probablemente bastante clara, que supongo que Iván se debe dar cuenta, pero bueno, es lo que trato, y en general es lo que la gente hace, porque digamos, sobre todo a nivel de los lazos familiares, ¿no? Es donde más trata de acomodar la situación. Y bueno, eso da un impulso para llevar adelante el tratamiento, para darse tiempo, para
cerrar capítulos o abrir capítulos. En fin, me parece que por ahí va más la cosa. Cuando he visto trabas realmente al avance biológico sobre la enfermedad, o sea, ¿no?, al avance de los médicos, es porque hay algo que no está bien, pero no pasa por la espiritualidad en general, ¿no? Ah. Iván, ¿cuál es el momento donde te hubiese gustado ser más creyente, digamos, antes de los análisis, esperando los resultados? ¿Cuál es el momento que transitaste en tu enfermedad donde hubieses deseado ser realmente muy creyente? Qué pregunta esa. Qué sé yo, es que no sé si hay un momento. A ver, para mí como el momento como más, más afectado en su momento fue cuando le contamos, mi hijo en ese momento, hoy mi hijo tiene 5, más o menos recién cumplidos, y en ese momento tenía 3 y pico, ¿no? Tal vez casi 4. Y llegó el momento, ¿viste? Creo que ya había hecho la primera quimio, y para la segunda ya te decían que se te cae el pelo. Entonces había que ya contarle algo al chico. Algo estaba pasando. Entonces lo sentamos con mi mujer y yo le digo, mira, Rafa, me salió algo en la garganta, porque mi humor estaba en la garganta, salió en la garganta, me van a dar, ¿viste?, unos remedios, etcétera, etcétera, y tal vez, ¿viste?, me sienta cansado, tampoco tanto detalle. Y el nene de 3 y pico, o 4 y cortos, dice, ah, papi, para que agarro una tijera y te lo saco. Que me pareció por un lado, ¿viste?, inmensamente tierno, y por otro lado bastante conmovedor. ¿Por qué cuento esto? No tanto por el tema ¿viste?, de tener las certezas, porque fue un momento particular donde yo me di cuenta, o me di cuenta más todavía, de cuánto tenía para perder, ¿no?, en todo este proceso. Entonces no sé si hubo un momento que dice qué bueno sería religioso en este momento y lo sentí. Digamos, yo soy bastante cerebral, entonces, ¿viste?, desde un principio dije, che, si tuviera certeza de que, ¿viste?, hay un más allá, y que en ese más allá, ¿viste?, si me toca me encuentro con mis abuelos y de paso me encuentro con mi hijo cuando le toque, bueno, todo es más fácil, digamos la verdad. Pero si no lo tenés, bueno, sí, es más difícil y vuelve todo mucho más urgente. Y sé que, ¿viste?, la religión, entre comillas, ¿viste?, también se construye sobre la duda, digamos, lo sé, pero creo que también para mucha gente lo que te da, como el consuelo que te da, no es solamente el consuelo de alguien que te escucha, ¿no? Porque eso también lo tengo con mis viejos, con mi mujer, con mis amigos. En muchos casos también te da un consuelo más fuerte, que es ese ancla de no termina acá. Digamos, en el peor escenario, no termina acá. No solamente no termina acá, que lo que viene probablemente sea mejor, ¿no? Porque eso es también mucho las promesas de las religiones. Y creo que eso es una enorme fuerza también para llevar adelante enfermedades potencialmente terminales como es el cáncer. Perdón, igual quería decir que conozco mucha gente que se considera muy religiosa y no conozco a nadie que esté dispuesto a irse. No, bueno, está bien. Okay. Y viste. Como líderes comunitarios, tanto el padre López como Fabián, ¿cómo se hace para que una persona que transita una enfermedad no quede aislada de la comunidad, ¿no? ¿Cómo se logra? Porque esa persona tiene cambios físicos, probablemente ausencias. ¿Cómo se hace para que esa persona no quede aislada naturalmente, ¿no? No porque nadie le expulse, sino naturalmente aislado de la comunidad? Daniel, si usted quiere. Hay algo, me parece que es clave, que es el encuentro con la propia vulnerabilidad. Muchas veces puede ser una oportunidad también para no solo compartir la vida, sino para abrir la vida sabiendo que necesito de otros, ¿no?, para seguir caminando, de otro que también me escuche, ¿no?, de otro con mayúsculas, que me ayude a caminar en medio de la noche, que le dé sentido, que me dé luz, ¿no?
Entonces, hay un cierto, me parece a mí, hay, Teilhard de Chardin hablaba de las pasividades que nos afectan y decía que hay pasividades que son de disminución, pero que también pueden ser de crecimiento, ¿no? Entonces, en este tipo de experiencias está la posibilidad de descubrir entonces que, digamos, no en el aislamiento, sino en la comunión, aún en esa experiencia de pasividad que puede acontecer y que se puede dar, ¿no? Depende también del acompañamiento de otros, es decir, por ejemplo, en el caso de la escucha, de poder crear esos lugares, ámbitos donde alguien pueda ser escuchado incondicionalmente, ¿no? Pero también donde pueda ser respetado en sus silencios, ¿no? Porque aislamiento y silencio a veces parece que van juntos, pero hay silencios que son también de comunión, donde no hay palabra, pero bueno, pero hay empatía y cercanía. En fin, me parece que puede ser una oportunidad para no encerrarse y más bien abrirse a la comunión en medio de de esas debilidades que se experimentan. Pero por supuesto que es algo que hay que hacer, ¿no? Es una especie de camino y donde tiene mucha importancia también la comunidad y los otros, ¿no? ¿Y Fabián? En el caso nuestro, ustedes saben que el judaísmo es una religión normativa. Nosotros estamos llenos de leyes. No tenemos mucho puesto en la creencia, pero sí en el comportamiento. Está legislado o regulado desde que te levantás hasta que te acostás, desde que naces hasta que morís. El resto es libre. Pero todo el resto, todo lo que está ahí en el medio, está todo reglado y regulado por lo que se llaman 613 mitzvot o mandamientos, preceptos en castellano. Uno de los preceptos es Bikur Jolim, visitar a los enfermos. Es una obligación de toda persona que quiera pertenecer a este culto saber que tiene que visitar a cualquier persona que se encuentre enferma. Entonces, dentro que es nuestra comunidad, tenemos un grupo de voluntarios sobre este proyecto y tenemos, cada vez que alguien se entera que alguien de la comunidad está enfermo, nos comunicamos con ese grupo, le pasamos el dato y tenemos gente que lo hace a nivel comunitario como tarea voluntaria. Pero es una obligación absolutamente de cualquier judío estar atento, al tanto de cualquier enfermedad que tenga cualquier persona que él conozca y ocuparse, visitarla, acompañarla y ayudarla en ese recorrido. Claro, y incluso, bueno, me imagino, conozco la religión judía, pero imagino también cada religión tiene sus oraciones, ¿no? Su manera de rezar también, pidiendo por los enfermos, integrándolos, ¿no? A la oración de... Es clave, nosotros tenemos una práctica que nace también de vuelta en el Pentateuco, ¿no? En el texto de la Torá, porque el primero que reza con palabras en toda la Biblia hebrea es Moisés, Moshe en hebreo. Y Moshe reza con palabras cuando su hermana se enferma. Y la hermana Miriam agarra a su hermano Aarón y hace algo que nunca nadie de nosotros hizo nunca en la vida, pero ellos dos hablaron mal de Moisés. Se juntaron y Miriam lo criticó por las espaldas a su hermano, un tema de una mujer, y entonces Miriam se enferma de algo en la piel que podríamos llamar lepra. Cuando Moisés se entera de esto, lo primero que hace es rezar por la salud del hermano. Entonces acá hay algo maravilloso, primero porque es la primera oración en palabras que aparece, segundo porque alguien que se entera que el otro lo criticó, en lugar de enojarse porque lo criticó, igual se solidariza y empatiza con la enfermedad del hermano. Y lo tercero, por supuesto, que creemos en que uno puede poner su energía para enviarle al otro una sanación, un acompañamiento a través de su capacidad de movilizar energías. Entonces, a partir de ahí, la religión judía desarrolla un rezo, que es una oración que uno puede decir en cualquier momento, y que le decimos en los servicios religiosos, para que en ese momento cada uno se conecte espiritualmente con quien sabe que está enfermo, y rece y pida por esa persona. Iván, cuando transitaste la enfermedad, ¿te pasó que tus amigos, conocidos de diferentes religiones, credos, por supuesto, todos iban a pedir por vos o vieron algún tipo de contacto espiritual que pedían ellos por vos, aunque vos, digamos, no lo compartías? Sí, a ver, por lo menos decían hacerlo, ¿viste? Sí, la verdad que sí, yo tengo como un abanico de amigos bastante amplio, mucho agnóstico y ateo, pero también muchos, ¿viste?, católicos en particular, muy creyentes, y algunos también de distintas vertientes del judaísmo. Y sí,
Sí, y muchos, viste, me decían, o me mandaban WhatsApp, decían, viste, no sé, estamos, viste, en familia rezando por vos, y entre paréntesis ponían, espero que no te moleste. Yo le decía, no, todo lo contrario, viste, digamos. ¿Te caía bien eso, a pesar de que no lo No, compartís? sí, claramente me caía bien. Por un lado, viste, eran expresiones de afecto, y por el otro lado, viste, de nuevo, como agnóstico, como un agnóstico convencido, o sea que no sé exactamente cuál es el camino ni cuáles son las respuestas, solamente tengo algunas preguntas, pienso que tal vez muchas de estas respuestas o todas son válidas, o sea que todo sumaba desde mi punto de vista. Incluso un amigo me dio como una pequeña cosita, o sea, una botellita de agua bendita, me decía, etcétera, y yo lo llevaba a la quimio conmigo. Entre eso, viste, la computadora para ir a mirar Netflix y libros de filosofía o lo que sea, lo llevaba conmigo a todas las quimioterapias. También tengo un amigo que tenía, viste, como estaban costando el tema de quedar embarazados. Y no sé cómo salió el tema, viste, yo ya, viste, había terminado las quimio, estaba en teoría curado, etcétera, etcétera. Se lo dimos, quedaron embarazados. Y antes de venirnos para Boston, le dije a mi mujer, che, tenemos que recuperar esa botella, no sabemos para qué nos puede servir en el futuro. Sí, me imagino que también desde el entorno uno no puede hacer nada por esa persona que está en tratamiento, o sea, sí lo puedo acompañar, sí lo puedo ayudar con la casa, con los chicos, no sé, le puedo hacer las compras, puede dar su cariño, su amor, pero a veces uno siente que ya dio todo y que no hay más para hacer y que solo le queda acompañar desde la fe propia, ¿no? Desde la propia fe acompañar al enfermo, porque ya en un momento digamos, uno puede colaborar de muchas maneras, pero después no sos el médico, no tenés otras herramientas. Además, una cosita más, y además uno tiene que entender que cada persona acompaña desde su lugar y con las herramientas que tiene. Claro. ¿No? Claro, un poco, perdón, Daniela, sí. reflexionando así sobre la necesidad espiritual de la gente, ¿no? De los pacientes. Yo recuerdo que una paciente mía me regaló una imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro que había traído de Grecia, ella era ortodoxa, yo se la regalé al jefe de terapia intensiva que inauguraba la terapia intensiva de la clínica. Entonces él me regaló la imagen de la Virgen del Valle. La pusimos en el hospital de día y a los 3 o 4 meses entré al hospital de día y la vi llena de estampitas, candelabros de 7. Digo, a la enfermera le digo, saquemos esto de acá porque hay mucha angustia ahí, ¿no? Me dijeron, ni se le ocurra tocarlo. Y ahí uno se da cuenta de la angustia y del alivio, ¿no? Que implica la creencia, la religión, y lo importante que es. Bueno, pero era un comentario simplemente para ver No, la sí, cada realidad. uno desde su lugar y aprovecho, Fabián, como cuando te consultan cómo acompañar, ¿no? Que eso también debe ser una consulta que como líderes religiosos ustedes reciben, ¿cómo se acompaña, ¿no? ¿Cómo se acompaña a un enfermo? ¿Qué les podés decir? En general, hago mucho hincapié primero en lo que dijo recién Iván, que es cada uno puede acompañar desde quién es cada uno. Uno no debiera transformarse en otro para acompañar. No, uno debería tratar de acompañar desde uno y desde uno generar, para mí la emocionalidad más importante en este caso es la empatía. Es, no, yo sé lo que vos sentís, yo sé lo que vos estás pasando, sino tratar de que uno pueda realmente estar abierto a recibir lo que el otro está sintiendo y que uno no afirme que uno ya sabe lo que el otro siente. Y a partir de allí, en la tradición nuestra es muy clave el poder acompañar con cosas bien concretas, como vos decías antes. Por ejemplo, cuando alguien va a visitar a alguien que está de duelo, ¿cómo lo acompañas? Entonces la tradición te dice, bueno, lleva comida. Que esa persona se despreocupe de cocinar, que no tenga que tener esa cosa en su cabeza y que pueda dedicarse a estar recomponiéndose o atravesando el duelo. Entonces, quien cocina y lleva su comida a alguien que está enfermo o a alguien que está de duelo, se siente útil, siente que puede ayudar y puede estar atravesando. Ahora, hay que tener mucho cuidado. Recién Iván decía algo al principio muy importante, y es que a veces uno cuando atraviesa lugares cambia su alimentación. Uno Claro. decide cuidarse un poco más
y entonces decide eliminar ciertos productos de su dieta, y son todas actitudes válidas para buscar la sanación, y quizás uno, desconociendo todo eso, con la mejor intención, puede no estar entendido. Por eso uno tiene que mostrarse empático, abrir su corazón, estar cerca y darse cuenta, y lo va a descubrir uno, de qué maneras uno puede ayudar, que no haya una receta, que no haya una guía, y si puedo dar un solo consejo, solo oriente eso: no ayudes desde tu saber, que vos ya sabés lo que al otro le pasa, vos ya, aunque hayas resuelto la enfermedad, a cada uno lo atraviesa distinto, a cada uno le juega distinto, así que quizás sea esa la única recomendación que me animaría a dar. ¿Y Daniel? Sí, yo adhiero a lo que dice Fabián, por supuesto, con el tema de, por supuesto, la cercanía afectiva, ¿no? Compasiva, empática, tierna con el otro, del cuidado. Y subrayaría también el tema de la escucha, ¿no? Que ya, como dije hace un momento también, no solo es escucha de palabras que se dicen, también hay escuchas de silencios. Me parece que también muchas veces en estos momentos que nos confrontan con la muerte también, muchas veces son tiempos también de reflexión o de síntesis, o de donde emergen también la necesidad del perdón. En fin, son muchos sentimientos humanos que surgen, y que lo mejor que podemos hacer, me parece, es escuchar, ¿no? Con ternura, con respeto y con silencios, ¿no? Y después también generar espacios para que esto acontezca, para que esto se produzca. Muchas de las cosas que escuché recién en torno, bueno, al tema de, bueno, de crear espacios con imágenes, porque finalmente la imagen en un espacio lo que hace es abre ese espacio justamente a la trascendencia, o los sacramentos, como por ejemplo en nuestro caso la unción de los enfermos, ¿no? Que hay un signo sensible que es el aceite sobre el cuerpo, la palabra, el acompañar en la oración, o simplemente cosas que hace la gente a nivel de devoción popular, cadenas de oración, ¿no? Creo que son todos esos, crean ámbitos, ¿no? De trascendencia y de acompañamiento. Yo insistiría en eso. Pues si puedo agregar algo, a lo que Sí. Fabián, y esto es un consejo práctico, ¿no? Para la gente que nos está escuchando, que tal vez es obvio, y si es así pido disculpas, pero a ver, es cierto de que es muy probable que alguien que no está pasando la enfermedad en ese momento no puede saber lo que uno está pasando o lo que uno está sintiendo, tal vez desde lo emocional o lo espiritual. Pero creo que es muy útil para las personas, viste, que tienen un diagnóstico, hablar con personas, porque hay personas que sí saben lo que estás pasando, lo que vas a pasar desde lo físico, ¿no? Hay personas que seguramente tuvieron lo que vos tenés, que fueron a través de los tratamientos, y en mi experiencia por lo menos fue muy útil hablar con ellos, porque parte de lo que pasa con el diagnóstico y el proceso de tratamiento es que también lo que te angustia mucho no solamente es la incertidumbre, viste, de la muerte, o sea, del resultado final, sino de la incertidumbre de cuáles son las etapas y qué te va a pasar en el proceso. Digamos, yo no tenía idea que era quimioterapia, ¿no? ¿Qué se siente, viste, bien una quimio? ¿Cómo era una punción de médula? ¿Viste? ¿Cuáles son los procesos que uno va a vivir? Y para mí fue muy útil hablar con personas que pasaron ese proceso, porque como tener cierta noción de lo que vas a sentir y lo que vas a vivir, por lo menos desde lo físico, a mí me sirvió bastante de consuelo, poder anticiparme a lo que iba a pasar. Refuerzo 100% lo que dice Iván, lo tratamos de hacer lo que somos Shidach, conectar una persona que haya pasado cierta enfermedad con alguien que le esté atravesando. Tengo un cuñado que ahora está atravesando una enfermedad oncológica, y lo ayudamos a contactar con una fundación, con gente recuperada de esa enfermedad, justamente para lo que dice Iván, porque te cambian muchas cosas en la vida, y saber qué cosas te pueden ir cambiando desde el plano práctico y cotidiano ayuda muchísimo, te prepara mucho. Yo me refería antes a veces a las certezas espirituales que algunos intentan tener, pero refuerzo 100% lo que vos dices. Sí. Y doctor, si quiere darle un cierre a esto, a esta charla, desde la medicina, ¿cómo el paciente que puede estar, digamos, se dice en paz, o más acompañado, o más contenido,
¿Cómo lo ve usted en el consultorio, ¿no? Un paciente que tiene, digamos, una estructura que puede ser psicólogos o líderes religiosos o asociaciones de pacientes que lo contengan, digamos, ¿cómo usted como médico lo ve, ¿no? Bueno, digamos, desde hace mucho tiempo están descritas etapas del duelo y de la mala noticia por Kubler-Ross, bueno, con toda esa negación, negociación, de depresión, son discutibles si son 4, si son 3 etapas, en fin. Pasar esa etapa que a veces se tranca y no avanza, y bueno, el psicólogo interviene, en fin. Pasar esa etapa me parece que la dimensión espiritual, ya sea espiritual religiosa o espiritual en la solidaridad, en la reconstrucción de vínculos, contribuye a la sanación, que es la palabra esta que usó el rabino y que me parece sustancial, ¿no? Y en la que los médicos somos una parte del tema. Si no lo vemos así, y vamos a fracasar en lo que hagamos, porque no va a ser prioritario para el paciente lo que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, me parece muy importante que rescatemos a los otros que están inmersos en estas situaciones tan graves de enfermedad. No solo es la única el cáncer, hay muchas más. Esto lo digo para que no infundamos miedo en la gente, pero la realidad es que es una situación traumática, ¿no? Entonces me parece que este es el mensaje mío, rescatar a los otros que nos ayudan, cosa que en la medicina no es tan fácil, ¿no? En el ámbito médico. Bueno, yo les agradezco a todos que hayan participado en este ámbito científico, que podamos hablar también del paciente en otra dimensión, como la dimensión religiosa o filosófica, al padre Daniel López, sacerdote católico jesuita, al rabino Fabián Skornik de la comunidad Lambrota-Cola, a Iván Petrella como doctor en teología desde Boston, y al doctor Vela como presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Les agradecemos mucho y espero que esto también haya ayudado a los pacientes, a las personas que están atravesando esta enfermedad, y que encuentren aquí también algún camino, alguna respuesta, alguna guía para atravesar este momento. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Chao. Chau, chau.